Muy buenas tardes, buenas noches, estimadas, estimados colegas. Damos inicio a nuestro último bloque de encuentros, el bloque de encuentros del taller de producción de tesis correspondiente al mes de julio. Hemos llegado hasta aquí, no es poco. Estamos finalizando este proceso, bueno, que tuvo características muy centradas en la producción de parte de ustedes, en el marco del cual procuramos acompañarles de la mejor manera, con nuestras devoluciones, con los intercambios en clase, con algún apoyo bibliográfico que colabore y que no obstaculice, bueno, diversas cuestiones que podremos evaluar de manera conjunta en nuestro bloque de encuentros que inicia el día de hoy y que vamos a culminar mañana. Sé muy bien también que han culminado un nuevo y último seminario temático, en este caso con la profesora Mónica Fernández Páez, la semana anterior, así que felicitaciones por una nueva finalización de seminario. Bueno, estamos en las instancias finales, así que eso nos obliga a redoblar esfuerzos en pos de, en nuestro caso, como hemos dicho ya hasta el hartazgo, la elaboración del plan de tesis. ¿Sí? En eso venimos trabajando desde el mes de enero. ¿Se acuerdan que empezamos de manera asincrónica, trabajando fuertemente en la plataforma? En marzo tuvimos nuestro primer bloque de encuentros sincrónicos y sostuvimos esa regularidad de encuentros durante todos los meses desde entonces hasta aquí. Y en el medio, bueno, ustedes fueron avanzando fuertemente con los seminarios de la carrera. Así que máximo el esfuerzo y la dedicación que ustedes han realizado, así que vaya nuestro reconocimiento, felicitaciones y agradecimiento también por haberlo hecho con la responsabilidad del caso y con gran esmero y dedicación a, bueno, a todas las actividades que les hemos ido solicitando. Dicho esto, contarles un poco el esquema de nuestro encuentro de hoy y del bloque en términos generales, incluyendo el día de mañana. Está como siempre los días viernes Emilia presente para, en un ratito nomás, referirse a las devoluciones que estuvo compartiendo con ustedes sus últimas producciones, para hacer un balance, ¿sí?, del estado de situación de sus planes de tesis. Así que vamos a comenzar en breves minutos por la intervención de Emilia y allí podemos dialogar, colocar preguntas y demás. Luego vamos a liberar a Emilia y nos quedaremos trabajando un rato más nosotras, nosotros, en pos de, bueno, tratar de establecer algunas coordenadas de aquí en más, ¿sí?, que es un poco lo que resta, y qué desafíos se nos imponen. Bueno, y por otro lado, la actividad de lectura entre pares, ¿no?, que fue esta propuesta que les pedimos hace un tiempo, que les agradecemos mucho también por haberla realizado. Estuve siguiendo, tanto Emilia como yo, estuvimos siguiendo los correos electrónicos donde nos iban copiando en los envíos que le hacían a la o el colega de sus comentarios. Es una actividad que nos parece muy interesante, ¿no?, porque involucra, bueno, justamente esto, ¿no?, que se lean entre ustedes y que sigamos construyendo comunidades, fundamentalmente que ustedes construyan comunidad de trabajo en este colectivo que viene avanzando en su tesis doctoral, ¿no? Así que ese es un poco el recorrido que haremos. Fundamentalmente el día de mañana les pediremos que tomen la palabra y nos cuenten cada uno, cada una, cómo elaboró esas devoluciones para la o el colega, qué le planteó, ¿no?, que podemos hacer acá una conversación, más allá de que le han dirigido por escrito. Quizás quede alguien que todavía no lo haya hecho, pero pronto seguramente se ponga al día en relación con eso, pero sí tenga algo para comentar aquí. Aprovecharemos la clase para, bueno, para conversar fuertemente acerca de eso, ¿sí? Bueno, y esto en términos generales, ¿sí? Así que sin más preámbulos, Emi, te paso palabra y empecemos por la primera parte de nuestro encuentro de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Matías, por la introducción. Como siempre, me resulta un gusto compartir estos momentos iniciales con ustedes porque los voy conociendo a través de leerlos y bueno, verles también las caras, bueno, conocer sus intervenciones es también interesante como otra manera de aproximarnos. Bueno, estuvimos ahí intercambiando, sobre todo en base a lo último que les habíamos pedido, que tenía que ver con la metodología, ¿sí?
El recorrido que hemos hecho es larguísimo, en un tiempo acotado, como decía Matías. Esto implica un esfuerzo muy grande que han hecho cada una y cada uno de ustedes por mejorar sus producciones, por acercarse al modelo o al tipo ideal de plan de tesis, ¿sí? Entonces, ahí, como decía Matías, un gran reconocimiento por haber avanzado en este tiempo, que es un tiempo, bueno, corto para la elaboración, para el pensar un tema, un problema de investigación y para avanzar en esta escritura, en este género específico que es el plan de tesis, ¿sí? Eh, de mi parte, al ir corrigiendo, bueno, las distintas entregas que fueron haciendo y seguir como de una manera, en detalle el camino que fue haciendo cada uno de ustedes, observé que en todos los casos han mejorado, ¿sí? En estos meses de trabajo. Siempre las propuestas en cada entrega fueron superadoras en relación con la entrega anterior. Eso me parece un dato a destacar. Eh, Sin embargo, como siempre, ¿no? Nos dedicamos a educación, entonces sabemos, ni todos los puntos de partida eran los mismos, ni todos los puntos de llegada están siendo los mismos, ¿sí? Ahí va a ser importante que ya empecemos a pensar en un proceso que empieza a llegar al punto culmine en relación con los planes de tesis, y no en relación con la tesis, que va por otro carril, pero sí en relación con los planes de tesis. Ahí es importante que empecemos a pensar que las últimas devoluciones que les fui haciendo, bueno, tienen que ser retomadas y recuperadas para ya ir llegando a las versiones finales de los planes de tesis, ¿sí? Sabemos que los tiempos de todas y todos ustedes no son iguales, que no disponen todos de la misma cantidad de tiempo para dedicar a este trabajo en particular, y por eso vamos considerando las distintas situaciones que nos van comentando y demás, pero sí me parece que en este encuentro en particular, bueno, es un poco mi deber enfatizar en que hay que ir aproximándose a la versión final, ¿sí? Eh, Ahí, como les decía, el mapa es un mapa variopinto. Con Matías hemos conversado bastante sobre esto, al igual que con Carlos Giordano. El panorama es variopinto. Hay algunas personas que están con unos planes de tesis que son excelentes, que ya en la entrega anterior estaban con un plan de tesis excelentes, lo dije la vez pasada. Y después la escala de calificaciones siempre es muy amplia y está bien que lo sea, ¿sí? Porque hay planes de tesis después que son buenos, muy buenos, ¿sí? Y algunos a los que todavía les falta un poco para terminar de redondear algo que, bueno, es el nudo más grande, que tiene que ver con el problema de investigación, la pregunta de investigación, ¿sí? Esos son los casos que, bueno, necesitamos un poco más de tiempo destinado a la tarea para llegar a lo que estamos pidiendo, ¿sí? Ahí ustedes van viendo en las devoluciones que vamos haciendo, que a veces ponemos, bueno, el avance está bien, sin embargo hay que seguir en esta línea o retrabajar esto o aquello, para pasar en limpio lo que hemos ido trabajando en estos meses. Respecto de los componentes del plan de tesis, bueno, tenemos por supuesto el título, que siempre va a ser tentativo en la instancia de plan de tesis, nunca va a ser el título final que ustedes van a poner a la tesis, porque eso tal vez se les ocurra una idea de último momento y termine siendo esa la idea del título de la tesis, pero bueno, lo importante de pensar el título en realidad es pensar el tema, ¿sí? De la investigación. El título da lugar a pensar el tema, y a veces en algunos casos yo he pedido que piensen algún subtítulo para de alguna manera contextualizar espacial y temporalmente ese tema que aparece en un primer planteo como algo más abstracto. Entonces, en algunos casos les he pedido, bueno, el tema es transiciones entre un nivel educativo y otro, punto seguido. Y a continuación, el caso de la universidad, Arturo Prat, no lo que fuera, pero que después se especifiquen en los años tanto y tanto, que después se especifiquen en dónde se están situando. Eso es una fórmula muy habitual en las tesis doctorales, y es una fórmula que es bastante efectiva en términos de situar a la tesis en un área temática, en un espacio para dialogar con otras tesis, con otras investigaciones en ese campo, y al mismo tiempo circunscribirla a un espacio y tiempo más acotado, ¿no? Que es lo que esperamos
que ustedes puedan hacer. Entonces, bueno, ahí el juego de título y tema tiene que ver con esto. Les pedíamos también que avanzaran en un resumen, que si bien parece algo sencillo, es una de las partes más difíciles de escribir, porque para escribir el resumen hay que tener la vista total del fenómeno, ¿sí? Hay que tener la mirada completa para poder recortar del fenómeno lo que es más importante. Solo cuando uno ve la totalidad puede después hacer un buen recorte de esa totalidad. Mientras va viendo parcelas, es difícil llegar a un buen resumen, ¿sí? Entonces el resumen, que como son pocos renglones, a veces dicen, bueno, escribo cualquier, o escribo más o menos algo, a veces no termina teniendo coherencia con el planteo global del plan de tesis, ¿sí? Por eso el resumen no es una parte tan sencilla, ni tampoco en la tesis, ni tampoco los resúmenes de las tesis son sencillos de escribir, porque también uno tiene que dar cuenta en el resumen del objetivo, tiene que dar cuenta en el resumen de la pregunta de investigación, tiene que dar cuenta de las categorías principales, tiene que dar cuenta, en el caso de la tesis, ya de los hallazgos, de la metodología. Entonces, todo esto hace a que, bueno, el resumen tenga su dificultad, ¿sí? Y recién en estas últimas versiones de los planes, como esta que estamos ahora trabajando, ustedes pueden acercarse a buenos resúmenes, porque ya tienen más definido todos estos otros componentes, ¿sí? Entonces esto ha ido también mejorando. Con respecto a las palabras clave que les hemos ido pidiendo, bueno, en algunos casos todavía cuesta un poco tratar de comprender a qué apuntamos con la idea de palabras clave, ¿sí? Porque hay veces en las que aparecen términos que no los llevan a ustedes a buenas búsquedas. Las palabras clave tienen que ser llaves, las palabras clave tienen que funcionar como llaves eh, para buscar trabajos en líneas similares a las de ustedes, ¿sí? Entonces, si las palabras claves son, no sé, por decir algún ejemplo, percepciones, ¿no? O la palabra clave es amor, hay algún caso. O la palabra clave es lectura, no sé, son palabras que son tan amplias que no les permiten abrir las puertas precisas, ¿sí? Que cuando ustedes hacen las búsquedas, después no lo llevan al puerto que ustedes necesitan llegar, ¿sí? Entonces ahí las palabras clave también son tal vez a esta altura de sus producciones puedan terminar de afinar el lápiz para que esas palabras clave, bueno, sean del campo de la educación, en primer término, ¿sí? Tienen que estar vinculadas con la educación, tienen que referir al campo de la educación, y que sean palabras clave que tengan, bueno, detrás cierta biblioteca, ¿sí? Que les permita a ustedes llegar a hallazgos interesantes en términos de búsquedas en repositorios y demás. Eh, Respecto de las hipótesis y las preguntas de investigación, bueno, ahí con respecto a las hipótesis han ido mejorando en términos generales las entregas, si bien en algunos casos sigue apareciendo esto que ya lo dije tantas veces que deben estar hartos de escucharme, eh, hartos en el sentido que usamos aquí, que es diferente del de ustedes, que es cansados y cansadas, ¿no? Acá decimos así. Han de estar cansados y cansadas ya de escucharme repetirlo, pero que tiene que ver con esto de que la hipótesis no es como ustedes quieren que sea el fenómeno, sino tiene que ver con un plano normativo, prescriptivo, de cómo deben ser las cosas, sino que, bueno, tiene que ver con relaciones posibles entre variables, ¿sí? Que ustedes consideren que, bueno, sí, cuando pasa esto, entonces pasa esto otro, ¿sí? Lo estoy poniendo en términos generales para que lo puedan pensar para cada uno de sus proyectos, pero la tesis, en términos amplios, tiene que poder mostrar alguna relación entre variables, ¿sí? Entre este fenómeno y este otro fenómeno. Ahí es donde se juega la hipótesis, ¿sí? Ese es el terreno de la hipótesis. Cuando aumenta esto, aumenta aquello, o al revés, o lo que sea que ustedes estén pensando, o las concepciones de los docentes influyen en tal cosa, ¿sí? Bien, hay una mano levantada. Bueno, ahí ya dejo la palabra. Eh, Cierro la idea y te dejo, Carlos. Ya vi que estabas en la lista. Entonces, el terreno de la hipótesis es ese terreno, el terreno en el que tienen que poner a jugar, bueno, algunas variables que ustedes creen que tienen relación.
entre sí, o que pueden llegar a tener relación entre sí. Entonces no tiene que estar ahí, no es ese el espacio para poner como uno quiere o como uno cree que las cosas deberían ser, ¿sí? Eso es algo que todavía sigue apareciendo en algunos trabajos, los menos, ¿sí? Pero sigo teniendo ese tipo de cuestiones para corregir en las entregas. Y de mano de eso, dos cuestiones y te dejo, Carlos, las preguntas de investigación, ¿sí? Y los objetivos, que los voy a mencionar juntos porque van efectivamente de la mano, ya lo dijimos muchas veces. ¿Sí? Las preguntas de investigación, ustedes tienen que pensar en una gran pregunta de investigación que la tesis está respondiendo o está buscando responder y al mismo tiempo pequeñas preguntas de investigación que se desprenden de esa pregunta general o más bien que es necesario responder esas pequeñas preguntas de investigación para dar una respuesta a la pregunta general. Y esto, como venimos diciendo, es el espejo de los objetivos, ¿sí? Los objetivos tienen el mismo sentido. El objetivo general es el paraguas grande debajo del cual figuran los objetivos específicos. Es decir, que tiene que haber una relación directa entre estas cuestiones. Y también, como venimos diciendo, la tesis es una gran respuesta a una gran pregunta. Si ustedes se hacen una pregunta de investigación y la van respondiendo en distintos capítulos a lo largo del trabajo de tesis, que en su totalidad tiene que ser la respuesta a la pregunta inicial, ¿sí? Cada capítulo va respondiendo parcialmente o debe ir respondiendo parcialmente esa pregunta general que es la que organiza ese esqueleto que es el trabajo de tesis doctoral. Sí, Carlos, te escuchamos. Sí, gracias. No, la verdad es que tenía que ver directamente con lo que mencionabas, que tiene que ver básicamente con la hipótesis y cómo plantearla. Yo en realidad vengo quizás de una metodología un poquito distinta, atendiendo a cómo se plantea esta hipótesis, y me corrige si es que estoy en lo correcto para no cometer el error. Pero en definitiva yo entiendo la hipótesis como el reflejo de lo que podría ser eventualmente el objetivo de investigación. O sea, atendiendo a que, lo voy a plantear así, la pregunta, es como el cuestionamiento, ¿sí? El objetivo es la acción para responder dicha pregunta, y la hipótesis es una posible respuesta, o la respuesta, en este caso, basada en la acción que era el objetivo. Es decir, es como podríamos indicarlo así, la pregunta es la interrogación, el objetivo es la acción, mientras que la hipótesis es la afirmación o negación de algo, atendiendo también a la pregunta y objetivo. Y ahí también va mi otra consulta. ¿Cómo de repente uno puede plantear también una hipótesis en donde, porque yo vengo también de un punto de vista más cuantitativo, y para mí una hipótesis siempre va con una prueba de hipótesis, es decir, si es que me permite refutarla o no en base a un valor estadístico? Entonces, me complica particularmente porque yo estoy planteando o vinculando más quizás a un modelo un poco mixto, más cualitativo, en donde eventualmente quizás no tengo una prueba estadística o un número que me diga, ah, se aprueba o se rechaza. Entonces, quizás ahí yo puede que tenga esa dificultad para poder plantear la hipótesis y después decir, ya, la apruebo de tal manera. Más que en el planteamiento de la hipótesis, tengo la duda en cómo aprobarla, refutarla. eh, Eso, no sé si se me entendió un poco lo que quise decir en realidad. Estás muteada, Emilia. Perdón, ahí está. Me parece bien el planteo, Carlos, gracias. Es interesante escucharte desde ya. Esto es una característica de la hipótesis, efectivamente. Tiene que tener esta posibilidad bueno, de ser finalmente refutada o no. Entonces es efectivamente algo a tener en cuenta y es interesante que traigas esta dimensión impertinente. Es algo a tener en cuenta al momento de formular la hipótesis. En el caso de tu trabajo en particular, Carlos, no veo que tengas un inconveniente específico vinculado con el planteo de la hipótesis tal como la hiciste, porque efectivamente pones a jugar variables. Entonces, en el caso del trabajo de Carlos, le cuento para los compañeros y compañeras, muestra o se pregunta por la percepción de docentes clínicos respecto de las competencias necesarias para la supervisión clínica en la formación curricular de profesionales de ciencias de la rehabilitación y sostiene que esta percepción de los docentes clínicos, es decir, ahí hay una primera variable, ¿sí?
eh, es variada respecto de su nivel de logro, y que a la vez es distinta dependiendo del profesional de la rehabilitación, de los años de experiencia, ¿sí? Y el servicio o establecimiento de desempeño habitual. Es decir, que en tu caso, si bien hubo otras cuestiones que te vengo marcando en el plan, bueno, tu director es Matías, ¿cierto? ¿Estoy en lo cierto? Sí. He conversado incluso con Matías también. Entonces, más allá de otras cuestiones que venimos como conversando acerca del plan, la cuestión de la hipótesis en particular, bueno, mostrás que hay ahí relación entre dos variables. Esto es importante porque estás como captando lo que es el espíritu más genérico, ¿no? De lo que se busca, de lo que se busca sobre la hipótesis. Entonces ahí me parece que estás bien orientado. Hay otras situaciones que son, bueno, un poco más complejas en relación con el planteo de la hipótesis, ¿sí? Pero no Sí, es el caso y me parece que está bueno lo que traes. No creo que ahí te nuble la vista el venir de un paradigma más, más cuantitativo. cuanti o ir a uno más mixto. Me parece que no va por ahí, ¿sí? Que Ya, no hay un problema con eso. Después sí, bueno, es eso, no es poner a jugar entonces, si las variables son esas, poner a jugar distintas situaciones mm, respecto de esas variables para ver con qué te encontrás en el campo, claro. ¿sí? Respecto de los años de antigüedad, de los establecimientos de desempeño y más, que son las cuestiones que vos sostenés que inciden sobre las percepciones. Claro. Entonces, Sí, sí, en realidad esa era mi duda particular, porque en definitiva yo planteo la hipótesis atendiendo también a la habitualidad en la cual yo lo hago. O sea, es pregunta, objetivo, hipótesis y trato de siempre de tener esa línea porque la hipótesis me determina la estadística, finalmente me determina cómo yo voy a filtrar, cribar y obviamente analizar los datos. Y ahí yo puedo sacar mis discusiones, mis conclusiones, entonces finalmente sigo ese hilo conductor. Entonces, como de a poco he ido leyendo un poco más de metodología cualitativa, en algunos autores indican que pareciera la hipótesis, o en algunos casos, pareciera que la hipótesis fuese una declaración de posibles resultados, más allá de, de una comprobación, si es que se aprueba, se rechaza, o se aprueba o se refuta, sino que efectivamente puede más estar más vinculada a una aproximación de, o incluso me, 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 me causó, no me acuerdo el autor directamente, pero me causó una buena impresión, por así decirlo, que muchas veces no es necesario aprobar o rechazar una hipótesis, sino que muchas veces es plantearla como tal. Es decir, bueno, a partir de los resultados planteo esto. Entonces, por eso en realidad lo saqué aquí a colación, por así decirlo, porque muchas veces, como pasa a partir de un estado de la cuestión o una revisión narrativa, sistemática, lo que sea, muchas veces uno termina dando una recomendación clínica, por ejemplo, o una recomendación para la práctica, que termina siendo más que una recomendación, una hipótesis. Eh, entonces, por eso también lo saco ahí, si es que eventualmente puede que no sea mi caso, pero delante estaba viendo el trabajo de mi compañera. Y claro, pues, puede que sea más, según tal cual como está, ella podría ser más vinculado a plantear posibles hipótesis como tal, eh, porque claramente es muy etéreo todavía el plan. claro. Está como desgranado entre la pregunta y el objetivo, por lo tanto la hipótesis va más a una construcción de un producto, más que a aprobar o rechazar algo. Entonces, por eso también lo pregunté así, para ver si es que yo estaba equivocado y mi compañero estaba bien mal. Pero No, no, eso. está bien. No, como, a ver, para recuperar, no lo, hay una mirada que entiendo lo que decís que tiene que ver con el paradigma cuantitativo, en donde sí es cierto, es una afirmación más cerrada, más contundente, pero no necesariamente va a ser así en todas las investigaciones. Puede ser más laxa en algunas investigaciones y no por eso va a estar mal, ¿sí? En el caso de tu investigación, Carlos, en particular, sí traes variables que se relacionan. Y algo que quería también decirte, que ya que hiciste esta intervención aprovecho el espacio, porque cuando he tenido conversaciones con ustedes más directas, me parece que funciona bien también el intercambio. Eh, es que esa misma relación entre variables que vos colocás en ese apartado relacionado con la hipótesis, ¿sí?
lo pienses para la formulación de tu objetivo general. En donde se pierden en esa formulación del objetivo general, no vuelven a aparecer todas esas variables, que es lo que hace más rico tu trabajo, ¿sí? Tu trabajo se pone más jugoso, más interesante cuando vos decís que, bueno, entendés que esas percepciones tienen que ver con los años de experiencia, el establecimiento, que va a depender de esto, ¿sí? Entonces, donde pones a jugar ahí las variables. Y esto que aparece con claridad en tu hipótesis, que digo, no en todos los casos pasó esto, pero en el caso tuyo sí, tal vez tenga que ver con esta trayectoria tuya que mencionabas. En el objetivo principal aparece como algo más genérico, como un análisis de percepciones, ¿sí? Y ahí ustedes se pierden, es como ustedes renuncian ahí a lo más rico de sus tesis, ¿sí? Es como que abandonan una parte del tren en el camino, ¿sí? Entonces en el objetivo general va todo y después vos lo que sí hiciste es en los objetivos específicos, lo Sí, que sí lo de grande. hiciste, en los objetivos específicos volviste a traer las variables, ¿sí? Sí, Eso a mí me gustaba, pero en el general, ponelas a jugar porque es lo que hace ya. más rico a los trabajos de ustedes. Ustedes tienen que pensar eso, bueno, yo digo que esto es así, bueno, pero en relación con qué, ¿sí? Porque ahí es donde se vuelve más, ¿no? Y uno ahí se pregunta, bueno, a ver a qué conclusión va a llegar, ¿no? Donde uno engancha también a quien está leyendo, porque es cuando uno dice, bueno, a ver a qué llega, ¿no? ¿Qué es lo que va a mostrar efectivamente? Después hay otros casos en los que aparecen en las afirmaciones, en las hipótesis ya la respuesta, ¿no? Esto también vi algunos casos así, en donde, bueno, en la hipótesis ya está la respuesta de lo que la tesis va a mostrar. No quiero poner ningún ejemplo porque cuando no sacan ustedes, no lo digo yo tampoco, pero hubo algunos casos en los que aparecía efectivamente como, bueno, me voy a encontrar con esto, ¿no? Y bueno, ahí es como uno dice, bueno, si ya en el plan de tesis está la respuesta, no tiene esta investigación cómo hace que sea interesante de ser realizada, ¿sí? Es como si uno estuviera de repente compitiendo por una beca y le dice al investigador, le dice al evaluador, bueno, esto va a ser así, ya sé que es así. Bueno, jueguen un poco a dejar abierto, ¿no? A ver qué pasa. Por supuesto que para eso la hipótesis está para decir lo que ustedes piensan que va a pasar, pero no está cerrada la respuesta. Porque si la respuesta está cerrada, bueno, ya mucho sentido no tiene la... Porque a veces me ponían, pues yo trabajo ahí, entonces ya sé que es así. Bueno, sí, sí, pero necesitamos como más vuelo porque si no, es como la tesis doctoral se nos vuelve un poco líquida, ¿sí? Necesitamos ahí dejar la pregunta planteada. Bueno, Mabel, había una intervención, perdón, que estás de hace rato. Hola. Mira, tengo una pregunta muy, muy específica dentro del paradigma cualitativo que estoy haciendo mi tesis sobre prácticas inclusivas en educación primaria y dentro de los apartados del plan de tesis hay uno especial que tiene que ver con los antecedentes y ese apartado no lo he podido hacer porque la verdad es que no lo puedo, no lo puedo comprender de qué se trata, ¿ya? Porque aquí dice enunciación de cada título, trabajo, resumen de 2 o 3 párrafos de lo que dice y síntesis del vínculo potencial con este planteo de tesis, que es uno de los apartados que me faltan. Eso. Bien, Mabel, gracias. A ver, justo iba a pasar a ese apartado que es el siguiente, ¿no? En el orden que venía desarrollando, en el orden que venía desarrollando es el siguiente luego de los objetivos principal, de las preguntas de investigación, los objetivos principal y los objetivos derivados. Este apartado antecedentes tiene mucho que ver con otro de los apartados, que por eso en algunos casos se pisan, y entiendo que les pase eso, porque el apartado antecedentes tiene mucho que ver con el apartado estado de la cuestión y referencias conceptuales que se tendrán en cuenta. Eh, que es el apartado que viene después del planteo de la problemática y de la contextualización del objeto. En el apartado antecedentes les pedimos muy brevemente que digan cuáles son los, no sé, 3 trabajos, 4 trabajos que ustedes digan, bueno, esto dialoga directamente con mi tema, pero no abierto a gran desarrollo, sino bien sintético,
porque después los recuperan en el estado de la cuestión. Si es como uno dijera, mi línea es esta, bueno, en tu caso hay mucha producción, ¿no? Sobre eh, educación inclusiva, bueno, y demás. Mi línea es esta, entonces los principales trabajos son este y este, ¿no? Coloco ahí 2, 3 líneas para cada trabajo, ¿sí? Diciendo se relaciona de esta manera con mi tema, y después lo amplías, se amplía en el apartado estado de la cuestión, en donde también están las cuestiones más vinculadas con las referencias conceptuales, si bien son cuestiones distintas, ¿sí? Entonces ahí es simplemente eso, la enunciación y cómo se relacionaría con el tema. Que tengan claro quiénes son los principales... ¿Quiénes son los principales interlocutores que ustedes tienen? ¿Sí? ¿De qué manera, quiénes son esos otros interlocutores? Pero entiendo tu preocupación, Mabel, y no sos la única que en ese apartado está más trabada, porque efectivamente se pisa con el estado de la cuestión. La única diferencia que tienen que tener en cuenta es que el estado de la cuestión es como si uno pusiera la lupa sobre lo que se presentó en los antecedentes y abriéndolo a más, ¿no? Como en los antecedentes es algo más sintético, bien específico sobre, bueno, cuáles son esos trabajos principales que ustedes tienen en la mira, ¿sí? Y después en el estado de la cuestión abren o ponen lupa sobre esas discusiones que plantean esos trabajos, los relacionan entre sí, ¿sí? El poder decir, bueno, este trabajo... eh, presenta tal cuestión y este otro trabajo, a diferencia del anterior, viene a decir esto otro que es distinto, o este otro viene a aportar, además de lo anterior, esta otra dimensión, bueno, lo que fuera que ustedes vean en relación con esto, pero ponen lupa sobre lo que habían en principio solo mencionado en el otro apartado, ¿sí? Sí, ahí como pone Matías en el chat, es un recorte dentro de la bibliografía con la que van a trabajar, ¿no? Es como si tuvieran que decir, bueno, ¿cuáles son los 3 principales de esto? Bueno, estos 3, ¿sí? Estos son los 3 principales, después tengo estos otros 5 que también están pensando temas similares o que también me sirven para pensar mi tema de investigación. Es un primer recorte, ¿sí? Bien... eh, más general, ¿sí? En ese punto, y después lo amplían en el momento del estado de la cuestión. ¿Aclaré, Mabel? ¿Sí? Es muy pertinente la pregunta, ¿eh? Porque hubo varias situaciones que yo fui encontrando así, que venimos conversando de esto con Matías, ¿sí? También, sobre ese apartado y sobre las dificultades que trajo en relación con la superposición con el estado de la cuestión, ¿sí? Entonces, por ahora piénsenlo así, piénsenlo como antecedentes es si tuvieran que decir, bueno, ¿cuáles son los 3 primeros? Estos 3, está, bueno. ¿Y de qué por qué son esos 3? ¿Y por qué este plantea esto y mi tema es este plantea esto y mi tema es este, aquel otro, mi tema es este? Entonces tiene tan vinculación. Y después en el apartado estado de la cuestión, abren el juego un poco más a decir, bueno, además de estos 3 están estos otros 5 y muestran más en profundidad esos 3 que habían mostrado solo sintéticamente en antecedentes. Y los otros que ustedes encuentren que no habían sido hasta ese momento recuperados. Bien, luego la descripción del objeto, esto ya está saldado, no es menor, esto está saldado en todas las producciones, ¿sí? No encuentro ya a esta altura del partido, por suerte, problemas vinculados con la descripción de cuál es ese referente empírico, cuáles son los alcances, y eso está saldado con alguna salvedad de algo que le falta, o el recorte espacial, o el recorte temporal, que sea alguna cosa que falta, pero en términos generales, bueno, hay claridad, ¿sí? Sobre qué refiere esta cuestión del referente empírico. El planteo de la problemática y contextualización desde el campo, como les decía anteriormente en otros encuentros, es uno de los apartados centrales de la investigación, ¿sí? Tiene que ver con poder mostrar, justificar la relevancia de la propia investigación, ¿sí? Justificar por qué esa investigación tiene que ser hecha en ese momento histórico y en ese lugar, ¿sí? Por qué es importante investigar sobre educación inclusiva en una escuela pública en Iquique, o sea, por qué esto es importante, porque a alguien le tiene que interesar una tesis doctoral sobre esto. Ahí ustedes se juegan una carta importante, ¿sí? Es una carta muy importante el planteo de la problemática. Tienen que mostrar que esto, bueno, es interesante
es original, es interesante, es original, tiene relevancia en términos académicos y en términos sociales y educativos, ¿sí? Que es relevante porque es una preocupación social y educativa. Entonces ahí hay un área de vacancia para la cual aportar en términos de, bueno, esto es un fenómeno que nos preocupa porque esta situación se está planteando en Iquique, entonces tenemos que resolverlo de alguna manera, ¿sí? Ahí tienen que mostrar esto, ¿sí? Entonces ahí nos tienen que contextualizar a nosotros, decir por qué acá hay un problema con esto, en Iquique es un problema muy grave esta cuestión, ¿sí? Eh, y al mismo tiempo mostrar entonces la relevancia social o educativa y la relevancia académica, ¿sí? Como, bueno, además de que es muy importante, todavía no fue del todo investigado, ¿sí? Entonces ahí hay un área de vacancia académica en la cual yo voy a aportar con este trabajo de investigación, ¿sí? Entonces es la problemática planteada como por una parte, en términos de la relevancia que tiene en términos de la realidad que ustedes viven cotidianamente, y por otra parte, en términos del aporte académico que ustedes van a hacer. Las dos cuestiones tienen que ponerse ahí a jugar. Respecto del estado de la cuestión y los referentes conceptuales, bueno, veníamos ya conversando a raíz de la pertinente consulta de Mabel sobre este tema. El estado de la cuestión refiere estrictamente a las investigaciones de corte empírico, es como un cassette que tengo ya con esto, ¿no? A las investigaciones de corte empírico sobre temáticas similares a las que ustedes están abordando, ¿sí? Entonces son otros investigadores, otras investigadoras que no necesariamente desde el mismo país, puede ser desde otras latitudes y demás, trabajan temas similares al de ustedes, ¿sí? Y ahí el estado de la cuestión, algo que les vengo pidiendo a muchas personas y que en algunos casos ya lo lograron, eso a mí me alegra mucho cuando voy viendo que vamos llegando a un consenso o a un camino común. Siempre les pido, bueno, primero antes de empezar a largarse a listar textos o resumir textos, que es un poco lo que hacen en el otro apartado, en antecedentes, en el estado de la cuestión digan primero cómo va a estar organizado ese estado de la cuestión, ¿sí? Primero voy a listar investigaciones sobre tal tema y después voy a listar estas otras sobre este tema y después estas otras. El principal país productor de investigaciones sobre la primera línea es Francia, ¿sí? Sobre todo en la última cuarto del siglo XX hay mucha producción sobre esta línea de indagaciones. En la segunda línea encuentro que el principal país productor no, que los principales países son los del Cono Sur, ¿sí? Y sobre todo en el siglo XXI. Entonces van mostrando, bueno, una primera panorámica de qué es lo que después voy a abrir, ¿sí? Porque si empiezan con el listado de textos, para quien está leyendo es, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Sí? ¿Dónde está acá el esqueleto? Tiene que estar siempre claro eso. Tanto ahora, esto por favor tómenlo, ¿sí? Como una sugerencia, tanto ahora como en la tesis. Ustedes en la tesis también, los capítulos tienen que tener esta fórmula. En el capítulo ustedes tienen que hacer una pequeña introducción en donde dice, bueno, este capítulo versa sobre tal cuestión, la pregunta que voy a responder en este capítulo es esta, y va a estar estructurado de esta manera. Un apartado sobre esto, un apartado sobre esto y un apartado sobre aquello. Luego desarrollan esos apartados que prometieron, hay que cumplir la promesa, entonces van desarrollando los apartados que habían prometido y después les ponen algunas palabras que cierren ese capítulo. Y eso es un esqueleto, es una fórmula, ¿sí? Todos estos son fórmulas que les estamos tratando como de transmitir en estos trucos del oficio, al decir de Becker, que es uno de los libros que Matías seleccionó para compartir con ustedes, estos libros, el libro de Howard Becker, en donde él habla justamente de trucos del oficio, que tiene que ver con cómo hacer investigación. Bueno, estas son pequeños trucos, ¿sí? Entonces, el poder explicitar qué es lo que voy a desarrollar en el estado de la cuestión, de dónde proviene esa literatura, cuáles son los países productores, si ustedes tuvieran que hacer de repente una estancia, ¿no? Les dicen, bueno, ¿dónde harías una estancia? Ahí haría una estancia en Inglaterra, porque encuentro que para mi tema está ahí la bibliografía. O para inclusiva, bueno, en España haría, porque encuentro que hay una vertiente importante de investigaciones ahí, en donde voy a encontrar interlocutores interesantes. Bueno, entonces esto lo tienen que empezar a identificar, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, hagan una estancia, ¿dónde harían una estancia académica? Y bueno, en tal país, porque encuentro que ahí están los que están pensando esto, ¿sí? O en tal grupo de países. Bueno, eso es lo que tienen que mostrar en el estado de la cuestión, ¿sí? Que ya descubrieron dónde está
el núcleo grande que dialoga con ustedes, ¿sí? Y las referencias conceptuales que tienen más que ver con las líneas teóricas, ¿sí? Con las lentes teóricas que ustedes se ponen para mirar el fenómeno, que son anteojos que se colocan una vez y atraviesan toda la tesis. Como hace poco fui jurado de una tesis, hace poco es ayer, o anteayer, no sé, bueno, fui jurado de una tesis, los tiempos que vivimos, ¿no? Todo está muy condensado. En donde la persona decía, bueno, voy a trabajar la cuestión, voy en la parte teórica, decía, una de las líneas que voy a desarrollar tiene que ver con género. Bueno, bien, con la perspectiva de género. Y después lo que le preguntábamos en el jurado era, ¿y dónde está la perspectiva de género? Porque estaba enunciada en la teoría, ¿sí? Estaba enunciada en la teoría, pero después los capítulos de hallazgos no recuperaban la problemática de género, ¿sí? Entonces aparecía eso como una pregunta desde el jurado, como estaba bien la enunciación en las referencias conceptuales, como si fuera un check que, bueno, listo, pongo que voy a mirar género. Pero después si uno pone eso, son lentes para mirar la realidad, ¿sí? Entonces uno mira con esos lentes la realidad, ¿sí? Lo que encuentra tiene que ver con lo que uno, con esos lentes de algún color que uno se puso y todo va a estar atravesado por esa mirada. Y si no lo está, entonces hay un desfasaje, eso es lo que ve el jurado, ¿sí? Entonces hay un desfasaje entre la mirada teórica que se propuso y lo que después está mirando, en donde esas lentes no se pusieron a jugar, ¿sí? Eh, Digo para tenerlo presente también, por eso esas referencias conceptuales no es solamente algún concepto que me gusta, qué sé yo, ¿no? Que me cae bien el autor o que lo leí último, esto pasó mucho con Bauman y la modernidad líquida en este grupo, pero después por suerte fueron limpiando y dejando solo en los casos en que estaba bien la modernidad líquida, después en los otros casos lo sacaron, pero no porque yo esté en contra de la idea de modernidad líquida, que obviamente es muy, muy potente y me gusta mucho esa línea de desarrollo, para pensar nuestras sociedades contemporáneas. No por eso, sino porque no en todos los casos era pertinente que estuviera, ¿sí? Era como, se notaba que habían leído, y efectivamente la lectura de Bauman de modernidad líquida, bueno, yo creo que soy socióloga por haber leído ese libro a los 17 años, 16, no sé a qué edad lo leí, y de ahí en adelante nunca pude dejar la sociología, o sea, quedé enamorada de esa idea de Bauman de la sociedad líquida. O el amor líquido. Era, claro, después siguió, tal cual, Podría y haber sido siguió ese con también. toda la línea esa, Claro. eh, y de Sennett, ¿no? Como él toma mucho de Sennett también, bueno, no sé ahí quién le sacó a quién la idea, pero bueno, que tiene que ver con el capitalismo tardío. Bueno, no me quiero meter en eso, ¿no? Porque soy socióloga de formación de base, entonces cualquier cosa de estas me engancha, pero no quiero ir por ahí, sino que lo que quiero decir es que yo vi, cuando ustedes leyeron Modernidad Líquida, me quedó claro que habían cursado un seminario y que habían leído eso, porque estaba en, no sé, como si dijera 10 trabajos de repente, ¿sí? Tenían el concepto de modernidad como uno de los principales, y no todos los trabajos involucraban esto como dimensión, ¿sí? Era como algo que, bueno. Por eso digo, entonces la referencia conceptual está bien, igual la mención, no pasa nada, pero sí tengan en cuenta que, bueno, después tiene que jugar en la tesis, ¿sí? Si ahí están diciendo eso, bueno, después tiene que jugar en la tesis estas referencias. Y bueno, y por último, porque no me voy a meter ni en la factibilidad, ni en las etapas y fechas de trabajo que tienen que ver con el cronograma, porque ahí sí que es muy variado todo, depende mucho de lo que puedan hacer ustedes. Y con la bibliografía solamente decir que todavía encuentro algunos casos que no están las normas APA, ¿sí? Esto hay que tener cuidado, pues a esta altura ya no puede estar eso pasando, ¿sí? Ya insistimos demasiado con esto. La bibliografía, fíjense, tiene que seguir las referencias, y son las referencias, no hay mucha vuelta, ¿sí? Es una fórmula y bueno, hay que seguir esa fórmula. Pero sí, con respecto a la estrategia metodológica, es lo último que voy a desarrollar. Encuentro que en algunos casos, en todos los casos hubo buenos avances sobre esto, ¿sí? Eso lo encontré. Vi que, bueno, hicieron un esfuerzo, ¿sí? Por bueno, pensar la metodología de la investigación. Después lo que sí encontraba es que, por una parte, a varias de ustedes les fui señalando, en algunos casos aparecen las técnicas de investigación, como mucha énfasis en las técnicas. Bueno, voy a hacer entrevistas y cuestionario y listo. Ahí termina la metodología. Y ahí recuerden lo que habíamos conversado la vez pasada, ¿sí? Que la metodología
es una manera de mirar también el fenómeno, ¿sí? Entonces están los dos paradigmas, ¿sí? El estándar, no estándar, entonces ahí hay unas discusiones metodológicas y después hay además los paradigmas, los enfoques metodológicos, ¿sí? Que tienen que ver un poco con lo que habíamos presentado la vez anterior, si son estudios de caso, si están pensando en seguimiento de trayectoria, si están haciendo un estudio comparado, bueno, todo eso es importante que ustedes lo puedan detallar en la estrategia metodológica, que igual yo entiendo que esta era la primera, o sea, estaban acercándose a ese apartado, pero bueno, para la siguiente, para la entrega que vamos a tratar como de cerrar un poco el proceso, les pedimos que ahí afinen un poco el lápiz respecto de no quedarse solamente en listar las técnicas, sino, bueno, presentar los enfoques y por qué esos enfoques son más pertinentes para ese fenómeno, y que siempre, siempre dialoguen con los objetivos, ¿sí? Esto ya lo dije también la vez pasada, la metodología de alguna manera puede ser, además de todo este desarrollo que estoy diciendo más general, puede tener alguna tabla, ¿sí? O no una tabla, pero un punteo, algunos de ustedes lo hicieron, en donde se diga, este objetivo va a ser abordado a partir de esta técnica, este objetivo va a ser abordado a partir de esta técnica y este otro objetivo, digo, ahí tiene que haber un diálogo directo con los objetivos. La metodología es cómo respondo las preguntas, que son los objetivos específicos de la tesis, ¿sí? Todo eso es un combo que no puede estar separado en ningún lado, ¿sí? No puede haber separación ahí. Es como muy fácil además para nosotros ver que hay un problema cuando no está claro que el objetivo, la pregunta y la metodología es como son hermanos en el plan de tesis, y todo lo demás puede presentar ahí una variación importante y puede variar entre plan de tesis y plan de tesis, pero esas tres patas son coherencia pura en un plan de tesis. Si eso no está logrado, nosotros con Matías presentamos becarios de investigación, imagínense ustedes que dirigimos gente, presentamos gente a becas y demás, y lo que hacemos es esto, ¿no? Muchas veces, como, bueno, ¿y dónde está? ¿Cómo se responde este objetivo? ¿Dónde está la respuesta? ¿En qué esta metodología a qué objetivo responde? Entonces eso es muy claro para nosotros captarlo, ¿sí? Por eso les pedimos que esto esté lo más logrado que ustedes puedan conseguir esta hermandad entre metodología, pregunta y objetivo. ¿Sí? Eso va, todo el plan de tesis es un todo coherente y redundante por momentos, ¿sí? Porque en un momento es redundante, porque a veces digo, pero si ya lo puse en una parte, tengo que volver a poner lo mismo, y sí, hay momentos en los que hay que volver a poner lo mismo y asegurarse de que estamos poniendo lo mismo, que no me estoy yendo para otro lado, ¿sí? Sino que estoy en lo mismo que originalmente había planteado, ¿sí? Que es el de que el todo se está respetando como tal. Entonces ahí eso es importante también, como no poner de más, técnicas de más, porque no tiene sentido, ni tampoco de menos. Tiene que estar todo en su justa medida. Si ese es un plan de tesis bueno, es que el que tiene todo en su justa medida, que no se van ni se bandean para un lado, que uno dice, bueno, esto está excesivo, no tiene sentido, ni que le falta. Entonces eso es un poco a donde tenemos que apuntar. Y respecto de la estrategia metodológica, también recordarles que pueden acudir ahí, pueden barra deben, ¿no? Acudir ahí a literatura sobre metodología. Ahí en el programa de la materia hay algunos, en el programa del taller hay algunos textos. Los textos de Taylor y Bogdan, los textos de Piovani. Juan Piovani es un metodólogo en Argentina de los más reconocidos, ¿sí? Nosotros ahí le estamos dando literatura de Juan Piovani, textos de Borsotti, también otro caso. Bueno, hay varios textos que son bastante centrales para pensar estas cuestiones metodológicas, porque cuando ustedes ponen que van a trabajar con tal técnica, tienen que justificar eso, ¿sí? Entonces no es solamente la técnica, sino decir, bueno, tal técnica que es tal cosa que refiere a esto, ¿sí? La elijo para esta pregunta porque me sirve para pensar esto, hay que justificar, ¿sí? Esa selección, y para eso necesitan eh, incluir eh, o dialogar con metodólogos,
¿sí? Por eso está esa bibliografía en el programa, y otra que ustedes puedan incluir, ¿sí? Entonces eso tiene que estar, como la lista suelta de entrevistas, cuestionarios no es suficiente, necesitan más, así, necesitan más, eh, un poco más de letra para ese apartado, ¿sí? Bueno, eso sería mi devolución. Espero que puedan llegar todas y todos a buen puerto. Para mí sería un gusto muy grande, para Matías también seguramente, concluir este taller con todas y todos ustedes, con su entrega hecha y de buena calidad, ¿sí? Necesitamos todavía en algunos casos estar un poco más al día. Sabemos que no todo el mundo está entregando, eso también nos preocupa. Eh, las personas que entregaron originalmente en las primeras entregas, mayoritariamente siguieron entregando, ¿sí? Hay un grupo que no logramos enganchar. Ahí estamos preocupados nosotros por cómo va a seguir, ¿sí?, esta situación, pero bueno, les pedimos eso. A partir de la vez pasada de que nos encontramos y conversamos, mejoró eso, porque varias personas después nos mandaron, bueno, yo no me animaba porque me había quedado perdido de la última vez, porque como no entregué la vez anterior, ya pensé que había quedado como por fuera, pero ahora entiendo que puedo entregar, entonces ahora voy a hacerlo y demás. Bueno, eso sirvió. Y ahora más o menos diría lo mismo, ¿sí? Como no piensen que si no entregaron hasta ahora, entonces no voy a entregar nada porque ya está. Al menos acérquense a algo de todos estos componentes como para empezar a avanzar, ¿sí? Las personas que vienen un poco más atrás. Después hay otras personas que ya están para salir más que para avanzar, ¿sí? Eso está claro, ya lo hemos dicho también en otras instancias, y lo ven en sus devoluciones también, ¿sí? Cuando dice excelente y demás, que empieza así, es porque, bueno, ya están para salir, ¿sí? Eh, bueno, y otra cuestión más que quiero decir es que traten de mantener alguna reunión, al menos a esta altura tienen que haber tenido con sus directoras, directores, ¿sí? Al menos una reunión tienen que haber tenido con sus tutoras, con sus tutores, de preguntarles si tienen dudas, de que les sugieran bibliografía, ¿sí? Porque todo eso hace también a la calidad de la producción, tanto de ahora del plan de tesis como de lo que después ustedes van a trabajar con esas personas, ¿sí? Porque yo les puedo, y Matías también, les podemos ir haciendo sugerencias de bibliografía, pero después efectivamente la persona que firma es el director y la directora y va a querer que estén determinadas referencias o determinadas líneas, entonces mientras ustedes puedan empezar ese diálogo antes, va a ser mejor para sus procesos, ¿sí? Así que a esta altura ya tienen que haber tenido alguna reunión. Si no tuvieron, vayan tratando de tenerla, ¿sí? Justo ahora en Argentina iniciamos el receso, así que va a haber algunas semanas en las que vamos a estar un poquito más, eh, no desconectados completamente, pero un poco más lentos, ¿sí? Pero receso igual sabemos que seguimos, ¿no? Con actividades y demás, pero digo, no va a ser lo mismo que todo este tiempo. Digo, porque ahí tal vez los directores o directoras ya tienen la agenda con otras actividades de otro tipo. Pero bueno, después de estas 2 semanas que inician ahora, de qué sé yo, la primera semana de agosto, algo así, como traten de ir pautando a quienes todavía no se encontraron algún tipo de reunión, ¿sí? Porque si no va quedando más difícil ese vínculo también. Bueno. Muy bien, gracias, Emi. Impecable. Les deseo que tengan una linda jornada hoy y mañana y bueno, que aprovechen esta dinámica que les propone Matías y como estuvimos pensando también un poco juntos respecto de quién leía a quién y demás, porque como dijimos desde el primer momento, entendemos que el proceso de tesis no es un proceso que se haga en soledad, tiene mucho de solitario, pero no es un proceso que sea completamente en soledad. Entonces las lecturas de tutores, las lecturas de nosotros dos como talleristas y de ustedes mismos como compañeros, que no son competidores, son compañeros, ¿sí?, en este proceso. Entonces esto de poder verse como compañero, de sumar al plan de tesis del otro, de ser generoso también, ¿no? Con el otro, decir, bueno, mira, esta lectura yo también la estoy pensando, fíjate que te puede servir, ¿no? Como me parece que es una linda pauta para el trabajo en un taller de tesis, ¿sí? El poder enriquecer el trabajo del otro y que en ese enriquecer el trabajo del otro también se nutre el propio trabajo, porque cuando uno mira cómo el otro lo construyó, dice, ah, bueno, se podía hacer de esta otra manera,
yo me había quedado con esta idea, pero puedo modificar y pensar, entonces mejora también la propia producción. Así que bueno, adelante con esa dinámica y estamos en contacto, les seguiré leyendo. Que estén bien. Gracias, Emi. Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Adiós. Muchas gracias por tus conceptuosas palabras. Nos Gracias. diste ánimo a los atrasados. Muchas gracias. Bueno, adelante, adelante. Claro, Esperamos sus producciones, las esperamos de verdad. Bueno, envíen que los leemos y les devolvemos. Gran abrazo, que estén bien. abrazo. Bueno, colegas, muy bien. Tuvimos la devolución de Emilia, intercalada con algunas interacciones, bueno, con Mabel, con Carlos. Es posible que alguien se haya quedado con ganas de consultar algo, mencionar algo, traer algún aspecto aquí a colación. Puedo hacerlo también ahora, por supuesto. Así que, si así fuese, tomen la palabra directamente. Matías, Sí, claro. hola, ¿qué tal? Con Daniel. Daniel. Matías, una consulta. En el módulo, en el último módulo que tuvimos, la profesora nos mencionó a propósito de una consulta que hizo una compañera, no recuerdo quién fue, que los referentes teóricos tenían que ser amplios, que teníamos que explorar todos los referentes teóricos. Y a mí me parece que al acuerdo que llegamos era que en realidad uno tenía que analizarlos en una primera instancia, pero después uno tenía que quedarse con una línea teórica. No sé si entendí bien o ahí hay una discrepancia, pueden ser las dos cosas, eh, pero me quedó esa duda y no la pude resolver con ella, pero aprovecho de preguntarla. Está muy bien, Daniel. A ver, no sé qué dijo en este caso la colega bien, porque no estuve presente, pero de tus palabras lo que tomo es que ustedes tienen que seleccionar referentes conceptuales que son aquellos que ustedes consideran que más y mejor se ajustan a su problema de investigación, a su problema de conocimiento. Ustedes tienen que desplegar conceptualmente aquellas categorías que ustedes eligen trabajar en el contexto de su trabajo. Para nada tienen que retomar, además no sería posible tomar todos los conceptos en un sentido amplio en relación con el tema, ¿no? Siempre ustedes, por así decirlo, juegan su partido, en términos, quiero decir, que se posicionan teóricamente en cierta perspectiva en la medida en que eligen tales conceptos y no otros, ¿no? Con lo cual hay allí una elección que ustedes deben hacer. Esa elección, por supuesto, que tiene que estar fundamentada, pero ustedes tienen que seleccionar los conceptos clave y deben dialogar con esos conceptos a lo largo de todo el trabajo, a lo largo y ancho de todo el trabajo, ¿no? No se trata de incorporar conceptos por incorporar, como un poco recién decía Emilia. Se trata de incorporar los conceptos que para ustedes son matriciales en el armado de su trabajo de tesis. No tienen que dar cuenta del mundo y sus contornos, por así decirlo. No tienen que argumentar en todos los frentes. Ustedes tienen que argumentar conceptualmente en la comunidad de diálogo que ustedes consolidaron en relación con el tema que quieren trabajar. ¿Sí? Eso es una cuestión clara. Sí, Daniel, no sé si soy claro, si no me puedo extender un poco más. No sé, yo entiendo que uno tiene que justificar el por qué está siguiendo ciertas líneas teóricas, ¿cierto? Pero me hizo un poco de ruido porque me pareció que se mencionó alguna línea o alguna referencia que no era a lo mejor bien reconocida por ella en este caso. Ajá. Que no sé, no le pareció el argumento en ese momento o la línea referencial. Entonces, entiendo que finalmente uno no se puede quedar con algo muy básico, pero también uno puede tomar decisiones respecto de estos referentes de los cuales vamos a seguir, ¿cierto? Y a comparar con nuestro trabajo, o a utilizar como referencia, valga la redundancia, para nuestro trabajo. Tal cual, Daniel, y que tienen que ver con uno de los puntos iniciales que planteaba Emilia, que es cuando ella hablaba de las palabras clave. Bueno, ¿cuáles son las palabras clave? Las palabras clave son esos referentes conceptuales fundamentales de nuestro trabajo, que son 3, 4, 5, pero no son 150.
¿no? Es una elección fundamentada, en términos conceptuales, de ciertos conceptos, como les digo, centrales para la construcción de su trabajo. Ninguna tesis argumenta en todos los frentes, ninguna tesis justifica en relación con una multiplicidad inabarcable de conceptos, no, 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 en absoluto. En eso se trata de una elección de conceptos ajustada o calibrada en función de su propio problema de conocimiento, ¿sí? Yo hoy les traje Gracias. no, por favor. Hoy les traje un ejemplo de plan de tesis, incluso para compartir. Pero antes sigo con la ronda, por si quedaron más consultas o dudas. ¿Nadie? ¿Estamos bien? Bueno, para mañana sí, cuento con su activa participación para los intercambios a propósito de la lectura entre pares. Sí, mañana sábado toman la posta, como decimos aquí, ustedes, y nos van a contar, en términos de lo que produjeron, le van a contar al colega y a la colega lo que observaron de su trabajo, me lo van a contar a mí y vamos ahí a dialogar, ¿sí? Así que para mañana sí, preparen quienes pudieron hacer la tarea, una presentación oral de sus comentarios que también consolidaron por escrito, ¿sí? Bueno, yo seleccioné un poco producto del estado al cual llegamos, que como bien decía Emilia, ya hemos repasado todos y cada uno de los componentes del plan de tesis, ¿no? Como hoy volvimos a hacer. Entonces, elegí un ejemplo concreto. Quiero hacer una salvedad inicial. Es un plan de tesis que no se ajusta necesariamente al índice estipulado para este doctorado. Y esto suele pasar, ¿no? No hay una homogeneidad absoluta entre los índices de planes de tesis que establece cada una u otra universidad en distintas partes, ¿sí? Del mundo, por así decirlo, ¿sí? Así que, hecha esa salvedad, quiero decirle que es un plan de tesis que en sí, aunque no respete a rajatabla nuestro propio índice, uno puede claramente identificar todos los componentes que nosotros tenemos en nuestro índice en el desarrollo de este plan que yo seleccioné, pero con esta salvedad de que fue hecho en otro contexto, ¿no? Y incluso van a ver ustedes que tiene ya algunos años, ¿sí? Pero me parecía interesante para nuestro último bloque ver un ejemplo concreto. Se los paso ya mismo si quieren por aquí por el chat para que lo tengan allí y lo puedan seguir conmigo. Y de paso ya les queda. Bueno, lo seleccioné especialmente para poder trabajarlo junto a ustedes, porque me pareció claro, de alguna manera involucra un tema que no es ajeno a, por lo menos, a algunos de los temas que ustedes trabajan, así que les pido permiso para compartir pantalla y lo vemos entre todos. ¿Ahí están viendo ustedes? ¿Sí? Sí, Sí, se ve. sí, sí, se ve. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, es un plan de tesis doctoral, también, de un doctorado en educación. Verán que tiene ya una década. Y lleva por título, como bien decía Emilia, el título en un plan de tesis siempre es, por supuesto, provisorio. Se denomina Jóvenes indígenas y afroecuatorianos en el nivel superior, prácticas, políticas y discursos. Es un documento de 17 carillas, como ustedes pueden ver, más o menos lo que prevemos nosotros para nuestros planes. Y veamos los títulos, ¿sí? Después ustedes lo pueden repasar con mayor precisión. Les recomiendo su lectura, ¿sí? Para que vean qué se espera con claridad en un plan de tesis. Repasemos primero los títulos y después volvemos sobre algunos puntos claves. El primero se denomina el problema de investigación, ¿no? El plan comienza, en este caso, planteando aquello que le interesa conocer. ¿Se acuerdan que nosotros enfatizamos también, como decía Emilia, hasta el cansancio, que el problema de investigación es el qué me interesa conocer, el qué quiero investigar, ¿no? Quiero un desarrollo de aquí,
van a ver que en el desarrollo del problema de investigación se van a plantear las preguntas. Están aquí, en este resaltado que yo hago. ¿Se acuerdan que nosotros hemos sostenido también que todo problema de investigación bien formulado se expresa siempre en un conjunto de preguntas o interrogantes, ¿no? Dijimos también que las preguntas de investigación no son preguntas de cualquier tipo, pero aquí las encontramos presentes. Podemos resaltarlas incluso, para luego volver sobre ellas. Bien. Luego, un poco lo que me preguntaba recién Daniel, lo que uno encuentra es el marco teórico, o los referentes conceptuales, ¿sí? Como ustedes prefieran llamarlo. Hay un subtítulo allí donde la autora nos brinda algunas claves de qué conceptos resultan estructurales o matriciales para su proyecto, para su plan de tesis, que en este caso son los de interculturalidad, inclusión y colonialidad, ¿sí? Y miren cómo comienza. Bueno, primero los nombro, después vuelvo, ¿sí? Perdón. Lo avanzo un poco más. Aparecen enunciados otros conceptos a modo de subtítulos, ¿sí? En este mismo apartado, en el del marco teórico o referentes conceptuales, el de experiencia, hábitus y agencias, universidad, luego aparece otro subtítulo, o título mejor dicho, perdón, que se llama antecedentes investigativos, que se vincula con qué componente del que hemos estado ya conversando nosotros. Antecedentes y estado de la cuestión, ¿verdad? Bien, tiene un primer subtítulo, este título, que se denomina Sobre políticas del Estado y escolarización. ¿Ven cómo lo organiza en términos escriturales? ¿Ven cómo la autora va organizando, y va un poco lo que decía Emilia, agilizando al lector, a la lectora en su escritura y en su lectura, por ende? Otro subtítulo, Educación superior y presencia de estudiantes indígenas. Luego, otro título, metodología, es decir, el cómo de la investigación, el cómo va a ser, ¿no? Donde desarrolla un poco lo que hablábamos recién, la perspectiva, el enfoque y también seguramente las técnicas o instrumentos concretos. Ahora volvemos sobre estos, algunos más específicos. Y por último, justificación de la posibilidad de su materialización. ¿De qué materialización se refiere a la materialización del plan de tesis? ¿Sí? En nuestro índice, hecha la traducción, estamos hablando de la factibilidad, ¿no? La posibilidad de la materialización del plan de tesis en nuestro índice es el apartado que se llama factibilidad. Bueno, y también, como se les pide también a ustedes en ese índice, el cronograma, que aquí, bueno, se nombra como estimación del avance, pero es un cronograma. Y por último, la bibliografía utilizada, citada conforme a las reglas del arte académico, ¿no? Bien, bueno, esto, colegas, es un plan de tesis debidamente estructurado. Perdón. Ahora repasemos, si quieren, algunos aspectos puntuales, ¿no? Veamos las preguntas que yo resalté. Las preguntas que se proponen, miren. Dice, algunas preguntas iniciales y orientadoras del trabajo pueden ser formuladas así. ¿Por qué iniciales y orientadoras? Porque está en la fase del plan de tesis, ¿no?
¿Qué motivaciones, aspiraciones, percepciones construyen estos estudiantes indígenas y afros respecto a la educación superior y a las posibilidades y limitaciones en relación al acceso a la permanencia, al recorrido de formación y a la profesionalización? ¿Cuáles son las nuevas prácticas desplegadas y espacios apropiados por estos estudiantes dentro y fuera de la universidad? ¿Cómo construyen procesos de apropiación, resignificación y agenciamiento en la universidad? ¿Qué sentidos atribuyen los distintos actores educativos, docentes, administrativos, compañeros, a la presencia de estos estudiantes indígenas? ¿Qué sentidos otorgan al estudio universitario de estos jóvenes sus familiares, sus comunidades de origen, la comunidad salesiana? ¿Cómo se entrecruzan dimensiones pedagógicas, políticas y estéticas en estas nuevas relaciones y dinámicas sociales en el espacio universitario y citadino y en las experiencias que van configurándose durante esta formación profesional? ¿Qué retos genera la presencia de estos estudiantes en la universidad? Bueno, estas son las preguntas que el trabajo que les muestro procura responder, ¿no? Como ven también, explicita que su trabajo se ubica en el campo de los estudios de nivel superior y lo justifica. ¿Por qué? Dice, bueno, porque busca comprender desafíos interculturales que se están produciendo en la universidad. Y después aparecen los conceptos que hace un ratito les mencionaba, ¿no? Dice, algunas conceptualizaciones referenciales serán claves y articuladoras porque ayudarán a delimitar el problema de investigación, ¿no? Es decir, los conceptos ayudan a delimitar el problema de investigación, es decir, el apartado anterior, ¿no? El problema de conocimiento, el que me interesa conocer. ¿Mm? Bueno, desarrolla inclusión, desarrolla colonialidad, desarrolla interculturalidad, ¿no? Los autores que han trabajado estos temas, y luego empieza con estos subtítulos donde desarrolla otros conceptos, ¿no? Dice, por ejemplo, consideraré el concepto de experiencia desde la filosofía, la pedagogía y la antropología. Bueno, porque los sujetos van construyendo experiencias apropiándose de tramos de la propia historia educativa, de las propias memorias comunitarias y sociales, lejanas o cercanas. Desarrolla experiencia. Dice luego en relación con los conceptos de hábitos y agencias que dice, me interesan las formas que adquiere el trabajo colectivo de construcción de conocimiento en las reflexiones compartidas con estos estudiantes y otros sujetos involucrados en el trabajo de campo sobre los estatutos epistemológico, educativo, político y estético en contextos fuertemente institucionalizados como la universidad y la residencia. Y universidad. Dice, otros conceptos que marcarán el rumbo son los referidos al campo universitario, como los de acceso, permanencia, formación y profesionalización. ¿No? Luego habla un poco de la universidad en Latinoamérica. Y luego dice, miren cómo termina el apartado, dice, estas referencias iniciales se irán abriendo seguramente a otras nuevas, insisto, está en el plan de tesis, con lo cual es posible, ¿sí?, que emerjan otros conceptos, y entremezclando con categorías analíticas y sociales que vayan surgiendo durante la investigación. Si bien este es un proyecto doctoral del campo educativo, he tratado de evidenciar que será indispensable un abordaje interdisciplinar dialogando con otras ciencias, bueno, antropología, sociología, psicología, para comprender este fenómeno de llegada de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas al nivel superior con miras a alcanzar una profesionalización. Bueno, el apartado de antecedentes de investigación. Miren esto que les decía Emilia de las coordenadas geográficas. Empieza diciendo, los problemas relacionados con la atención educativa de poblaciones con antecedentes lingüísticos y culturales distintos a los de la sociedad mayoritaria vienen generando diversos estudios en los últimos 30 años, en México, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, entre otros, especialmente desde áreas antropológicas, lingüísticas y pedagógicas. Muchísima es la producción que abarca temáticas de educación básica que da cuenta de problemáticas sobre la política pública educativa para indígenas. Bueno, y acá va diciendo qué estudios existen sobre la temática. Y miren lo que agrega. Si bien esta serie de publicaciones no se relaciona de manera directa con mi investigación,
son claves porque me ayudan a pensar la escolarización de los pueblos indígenas como un proceso histórico, ético, político. Es decir, los referencia porque les sirven, porque se enmarcan, pero a su vez toma distancia en relación con ellos, con aquello que no le posibilitan porque no se vinculan de manera directa, dice. Y dice luego, mis antecedentes directos, ¿no? Distingue entre antecedentes más indirectos y antecedentes directos. Un poco lo que les pedíamos recién, lo que conversábamos recién cuando Mabel preguntaba por este componente de los antecedentes, ¿no? Dice, mis antecedentes directos tienen que ver con estudios sobre la presencia indígena en la universidad, un campo bastante más reciente y novedoso. Bueno, ahí identifica algún grupo de investigaciones. Luego habla, por ejemplo, Lara realiza desde México un diagnóstico en el que advierte sobre desventajas de aplicar políticas compensatorias según criterios de pobreza y desigualdad, etcétera, etcétera. Acá habla el brasileño de Sousa Lima encuentra fallas en estas políticas y programas cuando no se adaptan los currículos a las poblaciones a las que se pretende integrar. Tubino, dice el autor, desde Perú, propone, bueno, decir que va dialogando con los antecedentes que seleccionó. Miren, encontramos un tercer grupo de investigaciones que es de especial interés como antecedente más cercano para esta investigación, porque se trabaja etnográficamente, es decir, de acuerdo a su perspectiva metodológica, que ya nos anticipa qué es la etnografía. Que son fundamentalmente los estudios de Sami. ¿No? En México, desde Argentina, de igual manera, una serie de sugestivas investigaciones sobre la presencia de estudiantes indígenas en el nivel superior se está realizando desde Brasil. Castorino y Arruda están estudiando estas cuestiones a partir del trabajo de acompañamiento a estudiantes matriculados en la Universidad Federal de Tocantins, analizando trayectorias de vida, bueno, etcétera, etcétera. Miren, otras pesquisas muestran líneas que, si bien no son específicamente antecedentes para este trabajo, resultan interesantes en los desafíos emergentes en el ámbito de la educación superior. Entre estos, señalo el estudio sobre intelectuales indígenas de María Aparecida Bergamachi en la Universidad Federal de Río Grande do Sul y experiencias de estudios de posgraduación en Brasil, México y Chile respectivamente. Nogueira, Casas y Gómez y Canque. Bueno. Y luego, el apartado metodológico, como bien nos anticipó, la investigación está planteada desde un enfoque etnográfico orientado a la documentación de lo no documentado de la realidad social. Dice, este enfoque me resulta valioso porque me posibilita una aproximación comprensiva a los sentidos del complejo mundo social, lo cual solo es posible si en su estar ahí el investigador logra realizar una apertura perceptiva, cognitiva, emocional, que genera un espacio vital de vivencias compartidas con esos sujetos de estudio. Dice que la investigación requerirá trabajo de campo, no solo en el ámbito universitario, sino en otros contextos, para visibilizar y documentar tramas más amplias, o sea, no solo en escenarios educativos formales como es la universidad, sino también en la residencia intercultural Don Bosco, en Quitumbe, sur de Quito, y si es posible, en algunas comunidades de origen de los estudiantes. Dice que será muy importante privilegiar el encuentro con estos jóvenes, en donde la escucha y la observación atenta y metódica constituirán un proceso de análisis y reflexión constante. Bueno, y cuenta algunos detalles de su involucramiento con el tema y cómo lo prevé abordar.
Dice, en diálogo con los estudiantes, iré acordando entrevistas tanto formales como informales. No descarto posibilidades de entrevistas grupales. Las entrevistas serán realizadas en la universidad o en la residencia, según facilidad de horarios y ritmos de los estudiantes. Dice que las redes sociales se han convertido en otra zona de diálogo y interacción, mediada por la tecnología, en la cual algunos de estos estudiantes comenzaron a escribirme o solicitarme como amiga. A partir de esto, en los últimos meses abrimos un grupo de Facebook de acceso solo a estos jóvenes, en el cual comenzaron a subir fotos, a hacer comentarios, hasta elaboraron algún video sobre la residencia. Bueno, y habla de la etnografía virtual. Dice, paralelamente al trabajo con los estudiantes indígenas y afros, voy a conversar de manera informal y a veces también con entrevistas pactadas con otros actores como el personal de la residencia y personal universitario para complementar relatos, comprender otros puntos de vista en el espacio social y seguir reconstruyendo significaciones. Con ese objetivo, realizaré entrevistas en profundidad con algunos sujetos claves, como personal que trabaja cotidianamente en la residencia con los estudiantes, director, psicólogo, asistente social, y personal de la universidad que está más al tanto del proyecto. Responsables de bienestar estudiantil y de vinculación con la colectividad, algunos directivos y docentes. Además, concretaré entrevistas más breves con estudiantes no indígenas, algunos directores de carrera y profesores. Y dice que en el ámbito universitario tengo planificado observar clases en las que haya estudiantes de la residencia y también registrar lo que sucede en otros espacios dentro del campus, biblioteca, secretaría y otros espacios administrativos. Bueno, y luego dice cómo va a analizar y sistematizar esos datos. Bueno, y por último, dice por qué es viable su investigación. Bueno, les traje este ejemplo, ya lo tienen, lo pueden leer con mayor detalle, pero creo que nos da un panorama, ¿no?, de lo que se espera que ustedes produzcan y están produciendo, ¿no?, en este recorrido que hemos tenido en el taller de tesis. Y así que vuelvo a nuestra sala. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Matías, hola. Sí. Sí. Yo tengo como una pregunta más que nada la formalidad, la etapa. Ahora que entregamos el plan de tesis, ustedes lo que pasa es que aprueban o reprueban el plan de tesis y dependiendo de eso, uno avanza, ¿no? ¿Me puedes explicar un poquito el proceso? Sí, ustedes entregan Ah, el plan de tesis, ese plan de tesis se aprueba o se pide una revisión. La fecha de la entrega del plan de tesis ya queda habilitada a partir del día de lunes de la semana que viene, el lunes 15 de julio, ¿sí? Y en el periodo que media entre el 15 de julio y el 31, o el 29, mejor dicho, tienen que entregarlo, ¿sí? Tienen que entregarlo con todos estos componentes ya completos y pasan luego, bueno, a la siguiente instancia, que ya con el trabajo fuertemente concentrado con el director o directora, tutor y tutora con vistas a la elaboración de la tesis propiamente dicha, ¿no? Se aprueba el plan y pasan a la tesis propiamente dicha, ¿no? Y es en el periodo de julio, de lo que queda de julio, que ustedes tienen que entregarlo. ¿Sí? ya, súper claro, muchas gracias. Ah, por favor. Bueno, colegas, ¿alguna otra consulta, pregunta? Nada. Bueno, actividad de lectura entre pares para mañana. Quiero dejar dichas 2 o 3 coordenadas y mañana comenzamos por allí. Les voy a pedir que preparen una presentación oral. Pueden, por supuesto, retomar lo que han escrito y me interesa que mañana generemos, a modo de cierre de nuestro taller, un diálogo generoso y colaborativo en base a esta actividad que creo que estuvo muy interesante. Así que la indicación o la sugerencia es que mañana nos dediquemos fuertemente a conversar en ese sentido. Quiero escucharles los comentarios que le prepararon a la o el colega. Quiero que la colega o el colega que reciba esos comentarios los analice, los repiense,
los valore en la medida en que le permiten mejorar o profundizar o ampliar su trabajo, así que vamos a trabajar fuertemente en esa conversación, así que vénganse preparados para generar esa conversación final en relación con el taller de tesis en esta clave más comunitaria, ¿no? De construir comunidad de trabajo, ¿sí? ¿Les parece bien eso? Muy bien. Bueno, colegas, de mi parte por hoy no más. Y mañana ahora en un ratito les mando el enlace y nos encontramos a las 9 horas de Chile, aquí de nuevo para trabajar con nuestro último encuentro y ver todo para que esta lectura entre pares también colabore a la hechura final de los planes de tesis.